Sientes una presión en el centro del pecho, justo aquí, debajo del esternón. No es dolor médico, es densidad. Es una pesadez gravitacional que te acompaña desde que abriste los ojos esta mañana. Te despiertas y por un microsegundo todo está bien, pero luego la realidad del calendario cae sobre ti como una losa de cemento. Enero se ha sentido interminable, pero al mismo tiempo vacío. Tienes la sensación inequívoca de estar esperando algo inmenso. Miras tu teléfono, miras tu agenda, y no hay nada que justifique esta ansiedad eléctrica que te recorre los nervios. Sientes que deberías estar corriendo, pero tus pies están clavados en el barro. Estás gritando en una habitación insonorizada, empujas contra las paredes de tu vida, tu carrera, tus relaciones, tus finanzas, y nada se mueve, absolutamente nada. El silencio es ensordecedor, y tu mente, en su intento desesperado por encontrar lógica, te ofrece una conclusión venenosa. Estás estancado, has fallado, otra vez. Detente, detente ahora mismo. Borra esa narrativa. Lo que estás sintiendo no es un fracaso. Lo que estás sintiendo no es un bloqueo espiritual, ni una maldición del universo. Si fueras una tubería industrial, un ingeniero no llamaría a esto estancamiento. Lo llamaría carga hidrostática. Lo que experimentas es un fenómeno físico real, tangible y cuantificable. En la dinámica de fluidos, la presión estática es inversamente proporcional a la velocidad del fluido. Cuanto más quieta está el agua contra un muro de contención, mayor es la energía potencial acumulada. Esa ansiedad, ese temblor interno, esa sensación de que vas a explotar, es literalmente la física de tu realidad acumulando bares de presión. No estás roto, estás cargado, estás bajo el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si no ves movimiento externo, si no ves dinero entrando, mensajes llegando, proyectos avanzando, significa que toda esa energía cinética se ha transformado en energía potencial de presión. Estás frente a una presa y el nivel del agua está subiendo. Las matemáticas de los fluidos son absolutas y despiadadas. Esta presión es insostenible. No puedes mantener esta carga indefinidamente. Algo va a ceder. Y ese punto de ruptura, esa apertura de compuertas, está programada para febrero. La pregunta no es si el cambio va a ocurrir. La hidrodinámica dicta que el cambio es inevitable. La pregunta real, la que debe mantenerte despierto esta noche es: cuando la presa se rompa y el caudal se libere de golpe, ¿te ahogarás en la turbulencia del caos o sabrás navegar el flujo laminar? Tienes que entender esto desde la ingeniería, no desde la emoción. Cuando un ingeniero ve que la presión en una presa alcanza niveles críticos, no golpea el muro con un martillo gritando: ¿por qué no te mueves? Eso es lo que tú haces cada mañana al juzgarte. El ingeniero observa los manómetros, respeta la fuerza contenida, sabe que esa quietud aparente del agua es en realidad la fuerza más destructiva y creativa del planeta esperando una orden. Tu estancamiento es tu combustible. Cuanto mayor ha sido tu parálisis en enero, mayor será la velocidad de salida en febrero. Es la ley de acción y reacción. Tu yo futuro no es una entidad mística flotando en una nube. Tu yo futuro es simplemente la versión de ti que ya está río abajo. Es la versión de ti que ha sobrevivido a la ruptura de la presa y ahora navega en aguas abiertas. Esa versión de ti está mirando hacia atrás, hacia el estrechamiento donde te encuentras ahora, y te está enviando este mensaje de urgencia. Quiere que veas esto antes de febrero, porque sabe lo que viene. Sabe que la compuerta se abre, y sabe que la mayoría de las personas confunden la presión previa al lanzamiento con el fracaso final. Si ignoras la física de este momento, si sigues luchando contra la pared en lugar de prepararte para la corriente, la fuerza del agua te aplastará contra las rocas. Hablemos del mecanismo exacto que está operando en tu vida ahora mismo. Necesitamos anclar esto en el principio de Bernoulli. Imagina un río ancho y perezoso. El agua se mueve despacio. De repente,
El cauce se estrecha drásticamente. Las paredes de roca se cierran. Para que la misma cantidad de agua pase por ese agujero más pequeño, la física obliga al agua a acelerar brutalmente. Tú estás en el estrechamiento. Piensa en tus circunstancias actuales. ¿Sientes que tus opciones se han reducido? ¿Sientes que el espacio para maniobrar en tu vida se ha hecho claustrofóbico? Quizás una relación se ha enfriado, una fuente de ingresos se ha secado, o simplemente tu tolerancia a las tonterías de siempre ha desaparecido, reduciendo tu círculo social. Ese es el estrechamiento de la tubería. Tu vida no se está desmoronando, se está comprimiendo. Se está diseñando un efecto Venturi. El universo está reduciendo el diámetro de tu realidad para dispararte a una velocidad que ahora mismo no puedes ni concebir. Pero tu cerebro reptiliano no entiende de mecánica de fluidos. Tu cerebro interpreta la compresión como una amenaza de muerte. Por eso estás agotado. Analicémoslo. Te despiertas cansado, aunque hayas dormido 8 horas. Tienes una fatiga sistémica, profunda, que no se cura con café. ¿Por qué? Porque tu cuerpo físico está actuando como el muro de contención de esa presión hidráulica. Sostener la energía de un futuro masivo, que aún no ha ocurrido, requiere un gasto calórico y nervioso inmenso. Estás metabolizando el tiempo. Estás haciendo un trabajo titánico simplemente estando quieto y no colapsando bajo la carga. Observa los patrones. Haces planes para una reunión y se cancela. Intentas lanzar un proyecto y el servidor falla. Intentas forzar una conversación y la otra persona no está disponible. Cada vez que intentas generar movimiento cinético, avanzar, te encuentras con una resistencia sólida. ¿Te suena familiar? No es mala suerte. Es la física diciéndote que no es momento de flujo, es momento de carga. Piensa en un tsunami. Antes de que la ola gigante golpee la costa, ¿qué sucede? El agua retrocede. El mar se retira kilómetros hacia adentro, dejando los peces y los corales expuestos al aire. Hay un silencio terrible. Si no conoces la física del océano, caminarías hacia la playa pensando, el mar ha desaparecido, esto es el fin. Pero si conoces la hidrodinámica, correrías hacia terreno elevado. Esa retirada del agua es lo que estás viviendo. El dinero parece haberse retirado. La inspiración parece haberse retirado. La alegría parece haberse retirado. No se han ido. Se están acumulando en la cresta de la ola que está a punto de romper sobre tu línea de tiempo. Necesito que visualices esto para que dejes de sufrir. Imagina un tubo enorme, transparente, de cristal reforzado, kilómetros de largo. Tú estás dentro de ese tubo. El tubo está lleno de un agua cristalina, pura, poderosa. Esa agua es el tiempo, no el tiempo del reloj, sino el tiempo como sustancia, como flujo de eventos. Las paredes del tubo son tus circunstancias actuales, tu trabajo, tu casa, tu ciudad. Ahora mismo hay una compuerta de acero cerrada delante de ti. El agua empuja tu espalda. Sientes el peso de toneladas de líquido comprimiéndote contra el metal. Te cuesta respirar, te duelen los músculos. La mayoría de la gente, en esta situación, intenta nadar hacia atrás. Intentan volver a la comodidad de cuando el río era ancho y lento. Otros intentan arañar el acero de la compuerta con las uñas, rompiéndose los dedos, llorando, preguntando, ¿por qué a mí? Eso es lo que has estado haciendo todo enero. Has estado luchando contra la estructura en lugar de entender el flujo. La resistencia es inútil. La fricción solo genera calor y desgaste. Lo que tu yo futuro sabe, y lo que tú necesitas integrar ahora, es que la compuerta no está cerrada para castigarte. Está cerrada para garantizar que, cuando se abra, tengas la inercia suficiente para saltar a una nueva línea de realidad. Sin presión no hay propulsión. Sin este doloroso enero de espera, no habría suficiente fuerza para romper la inercia de tu vieja vida. Todo el mundo habla de fluir, pero nadie te explica la física del flujo. Creen que fluir es flotar en una piscina con un cóctel. Falso. Fluir, en términos de ingeniería, es optimizar la trayectoria para minimizar la resistencia ante una fuerza masiva.
Y eso da miedo, porque para fluir de verdad en lo que viene en febrero, tendrás que confiar en la velocidad del agua más que en tu capacidad para nadar. Si ahora mismo, mientras escuchas esto, sientes una resonancia física en tu cuerpo, si sientes que esa presión en el pecho empieza a tener sentido, no como una enfermedad, sino como un motor arrancando, si has sentido que estás a punto de estallar justo antes de un gran cambio, dale a me gusta a este video ahora mismo. No lo hagas por el algoritmo, hazlo como una señal de confirmación psicofísica. Al darle a me gusta, estás validando la señal. Estás diciéndole a tu sistema nervioso, te escucho, esto no es ansiedad, es potencia. Esto no es el final, es la carga. Confirma la señal. Siente la física en tu cuerpo, porque ahora que hemos diagnosticado la presión, es hora de entender cómo abrir la válvula sin destruir la tubería. Es hora de hablar de la diferencia entre la turbulencia que te mata y el flujo laminar que te salva. Vamos a diseccionar la mecánica exacta de tu situación. Olvida por un momento tus emociones. Tus emociones son simplemente sensores biológicos reaccionando a un fenómeno físico. Lo que estás experimentando no es un castigo místico, es un problema de dinámica de fluidos. Para entender por qué febrero será la ruptura de la presa, debemos viajar a 1883, al laboratorio de un físico llamado Osborne Reynolds. Reynolds quería entender cómo se mueve el agua. Tomó un tubo de vidrio transparente, hizo fluir agua a través de él e inyectó un fino hilo de tinta de color en el centro de la corriente. Lo que descubrió cambió la ingeniería para siempre y explica exactamente por qué te sientes atascado hoy. Observó dos estados distintos. A bajas velocidades, el hilo de tinta se mantenía como una línea recta perfecta, ininterrumpida, viajando por el centro del tubo como si fuera una flecha sólida. Las capas de agua se deslizaban unas sobre otras sin mezclarse. Silencio, orden, eficiencia máxima. A esto lo llamó flujo laminar. Pero entonces Reynolds aumentó la velocidad del agua. Al llegar a un punto crítico, sin previo aviso, esa línea perfecta de tinta comenzaba a oscilar. Se rompía. Se convertía en remolinos caóticos, mezclándose con todo el volumen de agua hasta enturbiarlo todo. El orden colapsaba en ruido. A esto lo llamó flujo turbulento. Aquí está la clave que nadie te ha explicado sobre tu vida. Existe un número matemático exacto, el número de Reynolds, que determina cuándo el orden se convierte en caos. Este número depende de la velocidad del fluido, la viscosidad y, lo más importante, el diámetro del obstáculo. Tú estás viviendo ahora mismo en un estado de alta turbulencia. Sientes caos mental. Sientes que, por más que te mueves, todo se mezcla y se enturbia. Tus planes se disuelven como esa tinta en el agua rápida. Y la razón es contraintuitiva. Estás intentando forzar la velocidad del agua por encima de tu capacidad actual de canalización. Lo que muchos gurús espirituales diagnostican erróneamente como un bloqueo energético es en realidad una alta turbulencia causada por tu propia resistencia al flujo natural de los acontecimientos. No hay ningún bloqueo. La energía está ahí. De hecho, hay demasiada energía cinética y no tienes la estructura geométrica para mantenerla en flujo laminar. Estás intentando empujar el río. Necesitamos introducir un nuevo concepto en tu vocabulario operativo, la convergencia laminar. La convergencia laminar es el santo grial de la hidrodinámica personal. Es el punto exacto donde tu resistencia interna desciende a cero, permitiendo que la presión externa, esa presión inmensa que sientes sobre febrero, te propulse sin fricción. Imagina deslizarte por un tubo de vacío a 300 kilómetros por hora. Desde fuera, parece una velocidad aterradora. Desde dentro, en el centro del flujo, se siente como una quietud absoluta. Esa es la paradoja que tu cerebro lógico no logra procesar. La máxima velocidad se siente como quietud. Cuando estás en flujo laminar, no sientes el viento en la cara porque te mueves a la misma velocidad que el aire. Ahora mismo no estás ahí. Estás atrapado en dos estrategias fallidas que violan los principios de la física de fluidos. La primera estrategia fallida es lo que llamamos fricción por esfuerzo bruto,
o la cultura del hustle. Imagina que estás en una piscina. Si mueves la mano suavemente, el agua cede. Si intentas golpear el agua con toda tu fuerza, el agua se comporta casi como un sólido. Te devuelve el golpe. Creas vórtices de resistencia, conocidos como drag. Has estado intentando arreglar tu vida a golpes. Has intentado forzar soluciones, enviar correos desesperados, perseguir personas, exigir respuestas al tiempo. En hidrodinámica, cada uno de esos movimientos bruscos aumenta la turbulencia local. Estás gastando una cantidad inmensa de energía metabólica solo para batir el agua. Te cansas, te agotas, te quemas, pero no te desplazas. Estás haciendo bicicleta estática en un fluido viscoso. Cuanto más rápido pedaleas, más densa se vuelve el agua. Esa fatiga que sientes en los huesos no es por avanzar, es por la fricción de luchar contra la física. La segunda estrategia fallida es la resignación estática. Es el error opuesto. Te han dicho que sueltes y confíes, así que te quedas quieto esperando que el universo te rescate. En un río real, si un objeto deja de tener impulso y es más denso que el agua, no flota hacia el destino. Se hunde. Se convierte en sedimento. La corriente pasa por encima de ti. Ves a otros avanzar. Ves oportunidades pasar rozando tu cabeza, pero tú estás en el fondo, acumulando lodo. La espera pasiva no es flujo laminar, es estancamiento por sedimentación. Confiar no es una excusa para la inercia física. Un ingeniero no construye un barco y espera que el viento lo lleve sin izar las velas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo pasamos de la turbulencia del esfuerzo o el estancamiento de la espera a la convergencia laminar? Debemos cambiar el paradigma de cómo percibes el tiempo. Hasta hoy, has operado bajo la ilusión newtoniana de que tú eres un nadador que debe recorrer una distancia hacia el futuro. Crees que febrero es un lugar lejano y que tienes que nadar con fuerza para llegar allí. Eso es falso y es agotador. La realidad cuántica se asemeja más a un río donde tú eres el punto fijo de observación y el tiempo es el agua que fluye hacia ti. Escucha esto con atención, porque es el eje de todo el mecanismo. No tienes que nadar hacia febrero. Febrero es una masa de agua masiva que se está precipitando hacia ti ahora mismo. El futuro es una corriente que viene a tu encuentro. Tu único trabajo no es nadar contra corriente ni hundirte en el fondo. Tu trabajo es volverte hidrodinámico. Debes alinear tu estructura interna, tu mente, tus emociones, tus acciones diarias, para que cuando ese caudal masivo te golpee, no te rompa, sino que te atraviese y te lleve. Imagina un bote en medio del río. Si el bote se pone de lado, perpendicular a la corriente, la presión del agua lo volcará. Eso es lo que sientes ahora. La ansiedad es la presión del futuro golpeando contra tu resistencia lateral. Estás resistiéndote a lo que viene porque tienes miedo. Y al tener miedo, te pones rígido. Te pones de lado. Bloqueas el flujo. Para entrar en convergencia laminar, debes girar el bote. Debes apuntar la proa hacia la dirección de la corriente. Debes dejar de remar hacia atrás, mirando al pasado, y dejar de remar frenéticamente hacia los lados, distracciones. Cuando alineas la proa con la corriente, ocurre el milagro físico. La resistencia cae a casi cero. De repente, esa fuerza brutal que amenazaba con aplastarte se convierte en tu motor. Ya no necesitas motor propio. La velocidad del río se convierte en tu velocidad. Estás agotado porque has estado usando tu propio motor diminuto para luchar contra una corriente oceánica. La propuesta de tu yo futuro es simple. Apaga tu motor, usa el timón, alinea la nave. Si logras reducir tu número de Reynolds personal, si logras suavizar tus bordes y dejar de agitar el agua con tu ansiedad, el flujo se volverá laminar. Y en un flujo laminar, la velocidad es infinita en relación al esfuerzo. Es decir, máximo desplazamiento, cero fricción. Eso es lo que febrero trae, una aceleración masiva. Pero si entras en esa aceleración con tu rigidez actual, la turbulencia te destrozará. Si entras alineado, será el mes más fácil y rápido de tu vida.
Deja de pensar en lograr cosas. Empieza a pensar en reducir el coeficiente de arrastre. No busques más potencia, busca menos fricción. La física se encargará del resto. Hablemos de ingeniería, no de magia. Si queremos entender por qué tu vida se siente atascada precisamente ahora, a semanas de una apertura masiva, tenemos que introducir una métrica que define la diferencia entre el caos y la velocidad, el número de Reynolds. En la dinámica de fluidos, este número es una cantidad adimensional que predice si un fluido se moverá de manera suave y ordenada, flujo laminar, o de manera caótica y violenta, flujo turbulento. Es una relación matemática entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Y aquí está la realidad brutal que nadie te ha explicado sobre tu situación actual. Tú tienes un número de Reynolds demasiado alto. Estás operando en turbulencia crítica. Y lo sé porque estás exhausto. La turbulencia, por definición, es ineficiente. Es energía que, en lugar de propulsar el fluido hacia adelante, se disipa en remolinos laterales, en vórtices y en calor por fricción. Piensa en tu última semana. ¿Cuánto esfuerzo has invertido mentalmente? ¿Cuántas vueltas le has dado a los mismos pensamientos obsesivos sobre el futuro, sobre el dinero, sobre esa relación? Esos son vórtices. Es movimiento, sí, pero no es desplazamiento. Es rotación estática. Estás quemando combustible girando en círculos mientras el caudal del río principal sigue su curso sin ti. Aquí es donde debemos romper el paradigma fundamental que te ha traído hasta este punto de dolor. La mayoría de nosotros operamos bajo la física newtoniana clásica. Creemos que el tiempo es un espacio vacío y pasivo y que nosotros somos objetos sólidos que debemos empujar a través de él. Creemos que si queremos llegar más rápido a febrero o a la solución de ese problema, debemos correr más. Debemos aplicar más fuerza. Debemos golpear la realidad. Error. Error de cálculo catastrófico. El tiempo no es un vacío. El tiempo se comporta, a todos los efectos prácticos y metafísicos, como un fluido no newtoniano. Si alguna vez has visto una mezcla de maicena y agua, sabes de lo que hablo. Es lo que en física llamamos un fluido espesante por cizallamiento. Si introduces la mano lentamente, es líquido, te recibe, te envuelve, fluyes a través de él. Pero si lo golpeas con fuerza, si intentas forzar tu entrada con violencia o prisa, las moléculas se bloquean instantáneamente y se convierte en un sólido tan duro como el hormigón. Tú estás golpeando el tiempo, estás golpeando tus circunstancias con ansiedad, y por la propia naturaleza física del fluido en el que estás inmerso, cuanto más fuerte es tu golpe, más dura se vuelve la pared que tienes delante. Sientes que la vida te está bloqueando. Sientes que hay un muro invisible entre tú y tus deseos. No es un muro, es tu propia fuerza rebotando contra la viscosidad del tiempo. Tú estás solidificando el obstáculo con tu propia resistencia. Esto es contraintuitivo. Va en contra de todo lo que te enseñaron en la cultura del esfuerzo y el hustle. Te dijeron que para romper el muro tenías que golpearlo más fuerte. La hidrodinámica te dice lo contrario. Para atravesar un fluido no newtoniano, debes volverte hidrodinámico. Debes igualar la velocidad del fluido. Aquí está la revelación técnica que necesito que integres en tu sistema operativo mental hoy. No estás esperando a febrero. Febrero está esperando a que dejes de agitar el agua para poder llegar a ti. Tu ansiedad es una perturbación de alta frecuencia. Crea ondas de choque. Imagina que estás en una piscina esperando que te llegue un barco de papel delicado que trae tu futuro. Si te pones a chapotear, a gritar y a golpear el agua por la desesperación de que el barco no llega, tus propias olas empujarán el barco lejos de ti, o peor, lo hundirán. La quietud no es pasividad. La quietud es la condición física necesaria para la recepción de un objeto en un medio fluido. Analicemos tu número de Reynolds personal. La fórmula es densidad por velocidad por longitud, dividido por viscosidad. No vamos a entrar en una clase de matemáticas, pero fíjate en la variable de la velocidad. En la tubería de tu vida, cuando intentas acelerar artificialmente los acontecimientos desde el ego,
forzando llamadas, exigiendo respuestas, obsesionándote con el cuándo, aumentas la velocidad local del fluido alrededor de tu cuerpo. Al aumentar la velocidad, superas el límite laminar y entras en el régimen turbulento. El resultado es el drag o arrastre parásito. En aerodinámica y en hidrodinámica, el arrastre es la fuerza que se opone al movimiento. El arrastre aumenta exponencialmente con la velocidad. Cuanto más corres mentalmente, más te frena el universo. Es una ley de rendimientos decrecientes. Trabajar duro desde el miedo es contraproducente hidrodinámicamente. Estás generando tanta fricción que te estás quemando por la reentrada atmosférica antes de siquiera despegar. Esto cambia por completo el significado de la palabra relajación. En el mundo espiritual superficial, relajarse es confiar y soltar porque es bonito. Aquí no estamos para cosas bonitas. Aquí estamos para la eficiencia. En nuestro contexto de ingeniería de la realidad, la relajación es optimización aerodinámica. Cuando relajas tu cuerpo, cuando destensas la mandíbula, cuando dejas de proyectar escenarios catastróficos, estás literalmente reduciendo tu coeficiente de fricción. Te vuelves más resbaladizo. Y cuando eres resbaladizo, el fluido no puede agarrarte, no puede frenarte. Pasas de ser una roca cuadrada e irregular que se golpea contra el fondo del río a ser una aguja perfecta alineada con la corriente. Esto nos lleva a una transformación de identidad necesaria. Tienes que dejar de identificarte como el luchador. Sé que llevas esa etiqueta con orgullo. Soy un guerrero, dices. He luchado por todo lo que tengo y te honro por ello, porque te ha permitido sobrevivir hasta aquí. Pero el luchador es una identidad de alta fricción. El luchador asume que el entorno es hostil y que debe vencerlo. El luchador crea turbulencia solo con entrar en la habitación. Para lo que viene en febrero, para esta apertura de compuertas, el luchador se ahogará. El agua será demasiado rápida y fuerte para luchar contra ella. Necesitas convertirte en el conductor de flujo. El conductor de flujo no nada contra la corriente, no intenta escalar la cascada. El conductor de flujo entiende que la gravedad es la fuente de energía, no sus músculos. Imagina un tobogán de agua gigante, de esos tubos oscuros y rápidos en un parque acuático. Una vez que te lanzas, la gravedad toma el control. ¿Qué pasa si intentas frenar a mitad de camino abriendo brazos y piernas? Te quemas la piel, te golpeas contra las juntas del plástico, te haces daño y eventualmente bajas igual, pero llegas magullado y desorientado. ¿Qué hace un experto en el tobogán? Cruza los brazos sobre el pecho, estira las piernas, inclina la cabeza y se convierte en un torpedo humano. Reduce su superficie de contacto, se rinde a la gravedad, y debido a esa rendición estratégica, alcanza velocidades vertiginosas con cero esfuerzo muscular. Disfruta del viaje, siente la adrenalina, no el pánico. Esa es tu transición. Tu estancamiento actual es que estás en la boca del tobogán, agarrándote a los bordes con los dedos blancos de tensión, aterrorizado de soltarte porque crees que si te sueltas, pierdes el control. Pero la paradoja es que solo tienes control real cuando te alineas con la fuerza mayor que te está moviendo. Sientes que llegas tarde. Esa es la mentira más persistente de la turbulencia. Todos avanzan y yo estoy aquí, congelado. Mira, el tiempo es elástico. Cuando entras en flujo laminar, experimentas lo que los pilotos llaman efecto suelo o una compresión del tiempo. Puedes lograr en 2 semanas de flujo laminar lo que te costaría 2 años de lucha turbulenta. Las matemáticas no fallan. Si eliminas la resistencia, la velocidad tiende al infinito. Así que deja de mirar el reloj. El reloj mide el tiempo newtoniano, y tú ya no vives ahí. Tú estás entrando en la mecánica de fluidos cuántica. Tu trabajo no es mover las manecillas del reloj. Tu trabajo es pulir tu superficie. Tu trabajo es detectar dónde tienes aristas emocionales, miedos, dudas, rencores, que están enganchándose en la corriente y creando arrastre. Visualiza esto. Estás en un río. Hasta ahora has intentado ser una lancha a motor.
quemando gasolina, haciendo ruido, rompiendo el agua, tratando de ir más rápido que la corriente. Se te ha acabado la gasolina. El motor está humeando. Estás flotando a la deriva y te sientes fracasado. No lo eres. Es el momento perfecto, porque ahora que el motor se ha callado, puedes sentir por primera vez la verdadera potencia del río. El río se mueve, siempre se ha movido, y es infinitamente más poderoso que tu pequeño motor. La fuerza que está trayendo los cambios de febrero tiene la inercia de un océano. No necesitas empujar, necesitas subir los remos, necesitas girar la proa para que apunte río abajo. Esto no es resignación. La resignación es triste y pesada. La resignación se hunde y se convierte en sedimento. Esto es alineación estratégica. Es una maniobra de alta precisión. Requiere una mente extremadamente aguda y despierta para no hacer nada cuando el instinto grita, haz algo. Requiere una disciplina férrea para mantenerse en calma cuando el mundo parece estático. Estás cambiando tu fuente de propulsión. Dejas la propulsión interna, esfuerzo, adrenalina, cortisol, y pasas a la propulsión externa, flujo, sincronicidad, gravedad del destino. Cuando cambias tu número de Reynolds, el mundo cambia de textura. Dejas de sentir que caminas contra un viento huracanado y empiezas a sentir que tienes el viento en la espalda. Y la señal más clara de que has logrado este cambio de paradigma no es que las cosas afuera cambien instantáneamente, es que de repente el silencio mental deja de asustarte y empieza a sentirse como velocidad. El vacío deja de sentirse como ausencia y empieza a sentirse como espacio libre para acelerar. Has dejado de ser el nadador exhausto. Ahora eres el agua, y al agua nada la detiene. Solo encuentra el camino, lo rodea, lo cubre y eventualmente lo erosiona o lo atraviesa. Esa es tu nueva física. Ahora pasamos de la teoría a la observación de campo. No quiero que confíes ciegamente en lo que digo. Quiero que mires los datos. Si la hipótesis de que tu realidad se comporta como un fluido bajo presión es correcta, entonces debe haber evidencia empírica en tu vida diaria ahora mismo. No estamos buscando señales mágicas ni plumas blancas en el suelo. Estamos buscando indicadores físicos de cambio de presión y velocidad. Estamos buscando la firma térmica de la convergencia. Probablemente ya has visto estas señales, pero tu mente lógica, entrenada en la física de los objetos sólidos, las ha malinterpretado como errores del sistema. Las has interpretado como fallos, retrocesos o mala suerte. Voy a darte las 3 lecturas del tablero de control que confirman que estás entrando en la zona de aceleración de febrero. Esta es la evidencia del mundo real. Señal Prumra 1. El vacío súbito, el efecto Venturi. Analicemos esto con ingeniería básica. Imagina una tubería por la que corre agua. Si queremos que ese agua acelere drásticamente, tenemos que estrechar la tubería. Piensa en la boquilla de una manguera. Cuando el conducto se estrecha, la velocidad del fluido se dispara. Pero y aquí está la clave que nadie te explica. Según el principio de Bernoulli, cuando la velocidad aumenta, la presión estática desciende. Cae en picado. ¿Cómo se traduce esta mecánica de fluidos a tu vida hoy, a finales de enero? Se siente como un vacío repentino, como un silencio ensordecedor. Has estado empujando y haciendo durante meses. Había ruido, había caos, había movimiento y de repente, nada. El teléfono deja de sonar. Ese proyecto que parecía prometedor se queda en visto. Esa relación que estaba tibia se enfría de la noche a la mañana sin explicación. Las oportunidades parecen secarse. Tu interpretación instintiva es el pánico. Algo he hecho mal. El universo me ha abandonado, me he estancado. Sientes que te has quedado solo en una habitación insonorizada y que, por mucho que grites, nadie te oye. Has estado cargando con este silencio en secreto durante las últimas 2 semanas. Te da vergüenza admitir lo parado que parece todo. Pero miremos la física. No es un estancamiento, es el efecto Venturi. Tu realidad se está estrechando. El canal se está haciendo más angosto
porque te está preparando para dispararte a una velocidad vertiginosa en febrero. La presión lateral, el ruido, las distracciones, las opciones mediocres, ha desaparecido. Ese vacío no es ausencia de vida, es la succión previa al disparo. Piénsalo. Cuando estás en la playa y viene una ola masiva, ¿qué hace el agua en la orilla? Se retira, se va, deja la arena seca y expuesta. Si fueras un cangrejo en esa arena, pensarías que el océano se ha secado. Pensarías que es el fin del mundo. Pero no es el fin. Es el retroceso mecánico necesario para acumular la masa de agua que está a punto de romper. Tengo un caso de estudio reciente. Un cliente, llamémosle arquitecto de sistemas, perdió su contrato principal a mediados de diciembre. Pánico total. Durante 3 semanas envió propuestas, 0 respuestas, silencio absoluto, vacío. Él sentía que su carrera había terminado. Decía, siento que me he vuelto invisible. Estaba experimentando la caída de presión estática. Estaba en el estrechamiento de la tubería. Le dije, no te muevas, no agites el agua, mantén la posición. La semana pasada, en un lapso de 48 horas, recibió 3 ofertas que superaban su tarifa anterior por un 40%. No fue gradual, fue una explosión, fue una liberación de presión hidráulica. Si estás sintiendo ese silencio ahora mismo, si sientes que te han desenchufado de la matriz, no entres en pánico. No intentes llenar el silencio con ruido barato. Ese vacío es funcional, es la cámara de compresión. Estás en el punto de máxima succión antes de la propulsión. El silencio no es un error, es la señal de que la velocidad es inminente. Señal número 2. Agotamiento sin actividad. Carga de condensador. Esta es la señal más contraintuitiva y la que genera más culpa interna. El patrón es el siguiente. Te despiertas por la mañana después de haber dormido 8 horas. Deberías estar fresco, pero te sientes como si te hubiera atropellado un camión. Tus extremidades pesan, tu cerebro está en una niebla densa. Revisas tu agenda. No has hecho ejercicio intenso. No has tenido reuniones estresantes. Técnicamente no has hecho nada, y sin embargo, estás exhausto a un nivel celular. Entonces entra el juicio. Te dices a ti mismo, soy un vago, debería estar produciendo, debería estar aprovechando este tiempo. Te obligas a tomar café, te obligas a sentarte frente al ordenador, pero la pantalla te mira y tú miras a la pantalla y no sale nada. Es como intentar arrancar un coche con el freno de mano puesto. Escucha bien, tu cansancio no es fisiológico en el sentido tradicional, es estructural. Volvamos a la presa hidroeléctrica. Imagina el muro de hormigón que retiene millones de litros de agua. El muro no se mueve. Desde fuera parece que no hace nada. Está quieto. Es pasivo. Pero a nivel estructural, ese muro está soportando toneladas de presión hidrostática por centímetro cuadrado. El esfuerzo interno de sostener la carga es inmenso. Si el hormigón tuviera sistema nervioso, estaría gritando de agotamiento, aunque no se haya movido ni un milímetro. Tú eres el muro ahora mismo. Tu cuerpo está sosteniendo la presión del cambio de línea de tiempo que llega en febrero. Estás metabolizando el futuro antes de que ocurra. Estás sosteniendo una carga energética masiva, la acumulación de potencial, y eso requiere una cantidad obscena de recursos biológicos. Tu sistema nervioso está recalibrando su voltaje para no fundirse cuando la compuerta se abra. Es como cargar un condensador gigante. Mientras se carga, consume toda la energía disponible de la red. No queda energía para correr o hacer recados, porque toda la energía se está desviando a reforzar la estructura interna. Esto explica por qué te sientes pesado. La gravedad parece más fuerte estos días. Es la densidad de la nueva realidad asentándose en tu cuerpo físico. El error fatal aquí es intentar arreglar este cansancio con estimulantes o forzándote a la hiperactividad. Eso es como ver que tu teléfono está actualizando el sistema operativo y empezar a apretar todos los botones porque la pantalla está negra. Vas a bloquear el sistema.
Si interrumpes este proceso de carga, llegas a febrero con la batería al 10% y la estructura débil. Y cuando el flujo golpee, te romperás. Entrarás en burnout, no en éxito. Necesito validar esto ahora mismo en el grupo. Necesito saber quién está en la cámara de presión. ¿Te has sentido inexplicablemente cansado esta semana? ¿Sientes que pesas el doble, que arrastras el cuerpo aunque tu mente quiera correr? Escribe. Calibrando es. En los comentarios. Hazlo ahora. Escribe. Calibrando. Al escribirlo, estás dejando de luchar contra el síntoma. Estás reconociendo ante tu propia psique. No soy vago, estoy bajo carga hidráulica. Estás validando la física de tu proceso. Mira los comentarios de los demás. No estás solo. Estamos todos en la misma cámara de presión esperando la apertura. Ese agotamiento es trabajo. Es el trabajo más duro que has hecho nunca. Respétalo. Señal número 3. Microsincronicidades. Líneas de flujo laminar. Si las dos primeras señales eran difíciles, el vacío y el cansancio, esta tercera es la luz al final del túnel. Es la prueba de que el flujo laminar está empezando a organizarse. En el experimento de Reynolds, justo antes de que el flujo se estabilice perfectamente, empiezas a ver líneas rectas formándose momentáneamente en el caos. Son hebras de orden. En tu vida esto se manifiesta como ráfagas inexplicables de alineación. No son los grandes eventos todavía. No es «me tocó la lotería». Son cosas pequeñas, casi insignificantes, pero estadísticamente improbables. Sales de casa tarde, estresado, pensando que llegarás tarde a todo, pero cada semáforo que encuentras se pone en verde justo cuando te acercas. No frenas ni una vez. Llegas 5 minutos antes. Estás pensando en un libro específico que hace años no lees. Entras en una cafetería y alguien en la mesa de al lado lo tiene en la mano. Necesitas un dato concreto para un trabajo. Abres YouTube para distraerte. Y el primer vídeo que sale te da la respuesta exacta en el primer minuto. ¿Qué está pasando aquí? Tu mente espiritual quiere llamarlo magia. Tu mente escéptica quiere llamarlo casualidad. Yo lo llamo reducción de coeficiente de fricción. Cuando dejas de resistir internamente, cuando dejas de generar turbulencia con tu ansiedad, entras en fase con la corriente. Las capas de tu realidad, tráfico, personas, información, tiempo, empiezan a deslizarse unas sobre otras sin rozamiento. Estas microsincronicidades son las líneas de corriente visibles. Son pequeñas muestras gratis de cómo será tu vida en febrero si mantienes la alineación. Fíjate bien, estas cosas nunca ocurren cuando estás en pánico, nunca ocurren cuando estás en modo lucha. Solo ocurren en esos breves momentos en que te olvidas de preocuparte, cuando tu atención flota. En ese instante, tu número de Reynolds baja, la turbulencia cesa, y la realidad te muestra su estado natural, eficiencia absoluta. Es el tráiler de la película. Si estás viendo números repetidos, si estás encontrando aparcamiento en la puerta, si las canciones en la radio parecen hablarte, no lo descartes. Esos no son detalles poéticos, son datos de telemetría. Te están diciendo que tu casco está alineado con la corriente. Te están diciendo que la resistencia del aire está cayendo a cero. Estas 3 señales juntas forman una tríada de diagnóstico inconfundible. 1. El vacío. La presión externa cae. Preparación para la velocidad. 2. El agotamiento. La presión interna sube. Fortalecimiento de la estructura. 3. Las sincronicidades. La fricción desaparece. Inicio del flujo laminar. Si tienes 2 de 3 es inminente. Si tienes las 3, estás literalmente a días de la ruptura de la presa. Pero aquí es donde la mayoría falla. Ven el vacío y se llenan de miedo. Sienten el agotamiento y se llenan de culpa. Ven las sincronicidades y las ignoran por ser demasiado pequeñas. Y al reaccionar con miedo, culpa e ignorancia, ¿qué hacen? Agitan el agua, crean nuevos vórtices, rompen el flujo laminar justo cuando se estaba formando, reinician el ciclo de espera, vuelven a poner el reloj a cero. Tu trabajo de aquí a febrero no es empujar el río,
El río ya tiene toda la fuerza necesaria. Tu trabajo es no ser una roca. Tu trabajo es dejar de generar turbulencia. Ahora que tu mente lógica tiene la evidencia y entiende que el dolor no es un fallo, sino un mecanismo de carga, necesitamos bajar esto al cuerpo, porque entender la hidrodinámica es una cosa, pero convertirse en agua es otra muy distinta. Tu mente ya lo sabe, pero tu cuerpo sigue tenso, sigue esperando el golpe, sigue rígido como una piedra en medio de la corriente. Esa rigidez es lo único que te separa de la velocidad. Vamos a disolver esa rigidez ahora mismo. Vamos a hacer una intervención somática para cambiar tu estado de la materia, de sólido a líquido. Ahora pasamos de la teoría a la ingeniería interna. Entender la hidrodinámica intelectualmente no sirve de nada si tu cuerpo sigue comportándose como un bloque de hormigón. Tu mente ha entendido el concepto, pero tu sistema nervioso sigue operando con un coeficiente de fricción demasiado alto. Vamos a corregir esto. No necesitamos meditación trascendental, necesitamos calibración mecánica. Vamos a bajar tu número de Reynolds interno ahora mismo. Si estás en un lugar seguro, cierra los ojos. Si no, desenfoca la vista en un punto fijo. Deja de procesar datos visuales. Apaga la pantalla externa para encender los sensores internos. Fase 1. El escaneo de fricción, detección de turbulencia. Lleva toda tu atención al centro de tu pecho. No busques emociones, busca física, busca presión, busca resistencia. Imagina que tu cuerpo es el cauce de ese río del que hemos hablado. El agua, que es la energía de tu vida, intenta correr hacia febrero, pero hay obstáculos. Hay piedras en el fondo que están creando remolinos, caos y ruido. Escanea tu cuerpo desde la coronilla hasta los pies. ¿Dónde está la piedra? Quizás es la mandíbula. Llevas apretándola inconscientemente desde hace semanas, como si estuvieras mordiendo el freno de emergencia. Eso es fricción. Quizás son los hombros. Los tienes levantados hacia las orejas, sosteniendo un techo invisible que crees que se va a desplomarse si te relajas. Eso es resistencia aerodinámica. O tal vez es ese nudo frío en el estómago, esa sensación de vacío denso. Localízalo. No lo juzgues. Un ingeniero no se enfada con una tubería obstruida. Simplemente localiza el bloqueo. Esa tensión que sientes no es estrés, es turbulencia. Es el sonido de tu propia energía chocando contra tus músculos rígidos. Cuanto más duro te pones, más violento es el choque del agua. Has estado intentando ser una roca para soportar la corriente, creyendo que eso es ser fuerte. Pero la roca se erosiona. La roca sufre. Observa esa tensión y reconócela como lo que es, un error de cálculo estructural. Fase 2. El protocolo de licuefacción. Cambio de estado. Vamos a cambiar tu estado de la materia, de sólido a líquido. Empieza a respirar, pero cambia el patrón. Olvida la respiración cuadrada o las pausas. Quiero que respires en un círculo perfecto. Inhala, y justo en el pico de la inhalación, suelta el aire inmediatamente. Exhala. Y justo cuando te vacíes, inhala de nuevo. Sin pausas, sin esquinas, sin bordes. Un flujo continuo, como una onda senoidal perfecta. Al eliminar la pausa, eliminas la fricción estática. Estás cebando la bomba. Con cada respiración circular, visualiza que tus estructuras sólidas pierden densidad. Tus huesos se vuelven cartílago, tu cartílago se vuelve gel, tu gel se vuelve agua. Siente cómo se disuelven los bordes de tu piel. Ya no eres un contenedor sólido, eres el contenido. Ese dolor en el cuello ya no es un bloque de madera, es un remolino de agua densa que empieza a girar y a disolverse. Suelta la mandíbula. Déjala caer. Al hacerlo, abres la compuerta superior. Suelta el vientre. Deja de meter barriga. Deja de proteger tus órganos vitales. No hay depredadores aquí, solo hay flujo. Al soltar el abdomen, permites que el caudal aumente. Siente la viscosidad de tu cuerpo bajando. Te estás volviendo hidrodinámico. Si alguien te empujara ahora mismo, no te golpearía, te atravesaría. Eres agua. El agua no se rompe. El agua no se hiere. El agua
se adapta y avanza. Fase 3. Alineación con la corriente, la gravedad del tiempo. Ahora que eres líquido, quiero que sientas la dirección. Muchos de vosotros habéis pasado el último mes nadando a contracorriente, intentando hacer que las cosas pasen. Eso es ineficiente, eso es agotador. Deja de nadar. Visualiza y siente, físicamente en tu espalda, una corriente suave pero inmensamente poderosa. Es una masa de agua gigantesca que te empuja desde atrás. Esa corriente es el tiempo. Esa corriente es la inercia hacia febrero. No tienes que generarla tú. Ya existe. Es la gravedad de los acontecimientos que se avecinan. Deja de bracear. Siente cómo esa corriente te levanta los pies. Inclínate hacia atrás en tu mente. Confía en la flotabilidad. Tienes esa sensación de vértigo, como cuando el coche baja una cuesta rápido. Ese vacío en el estómago. Normalmente te tensarías para frenar. Hoy no. Ese vértigo es la señal de que estás acelerando sin motor. Es la señal de la convergencia laminar. No hagas nada. Absolutamente nada. Solo permite que la gravedad te lleve. Siente cómo la velocidad aumenta, pero el esfuerzo desciende a cero. Cuanto menos haces, más rápido avanzas. Esto es contraintuitivo para tu ego, pero es ley física para tu espíritu. Repite mentalmente: soy el agua, no la roca. No tengo que llegar al futuro. El futuro me está absorbiendo. Siente el alivio masivo de soltar el timón. No necesitas dirigir ahora mismo. El canal ya está excavado. Solo tienes que dejarte caer por él. Fase 4. Anclaje laminar. La nueva línea base. Guarda esta sensación. Grábala en tu memoria muscular. Esta suavidad interna. Este silencio sin fricción. Esto es el flujo laminar. Todas las capas de tu ser, tu mente, tu emoción, tu cuerpo, viajan a la misma velocidad, en la misma dirección, sin mezclarse caóticamente. No hay ruido, solo movimiento puro. Así es como debes entrar en febrero. No corriendo, no empujando, sino deslizándote. Cuando actúas desde este estado no gastas energía, la canalizas. Toma una última respiración circular profunda. Llena todo el tanque. Y al exhalar, imagina que fijas este estado como tu configuración por defecto. Abre los ojos lentamente. No te endurezcas de golpe. Mantén la liquidez en la mirada. Mira a tu alrededor. La habitación sigue igual, pero tú ya no eres un sólido chocando contra ella. Eres un fluido navegando a través de ella. Estás listo para la apertura de compuertas. Ahora que has experimentado la sensación física de convertirte en fluido y has dejado de ser el obstáculo sólido en tu propia corriente, es momento de instalar los sistemas de control. No basta con sentir la paz momentánea de la visualización. Febrero se acerca y con él la apertura de las compuertas. La presión va a aumentar, el caudal de tu vida va a acelerar drásticamente. Si entras en ese torrente sin mecanismos de gestión operativa, no navegarás, te estrellarás. Un ingeniero hidráulico no se limita a observar el agua y esperar que todo salga bien. Un ingeniero instala válvulas, monitorea sensores y ajusta el flujo basándose en datos reales. A partir de este segundo, dejas de ser un pasajero pasivo de tu destino para convertirte en el ingeniero jefe de tu propia hidrodinámica. Vamos a instalar 3 herramientas de precisión en tu sistema operativo diario. Estas no son afirmaciones positivas para repetir frente al espejo. Son protocolos mecánicos diseñados para gestionar la física de la realidad cuando las cosas se pongan intensas. La primera herramienta es la válvula de alivio de presión. Tienes que entender la arquitectura de lo que está ocurriendo en tu cuerpo ahora mismo. Hemos establecido que el estancamiento que sientes no es vacío, es acumulación de presión hidrostática. Es energía potencial pura, comprimiéndose contra las paredes de tu realidad actual. Según la ley de Pascal, la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Eso eres tú ahora mismo.
Tu sistema nervioso está soportando una carga de varios inmensa. El peligro aquí no es que la presión exista, el peligro es la integridad estructural de tu contenedor. Si la presión supera tu capacidad de contención, sin una vía de escape controlada, el sistema falla catastróficamente. En términos humanos, esto se manifiesta como un ataque de pánico repentino, una explosión de ira contra tu pareja sin motivo aparente o un acto de autosabotaje justo cuando estabas a punto de conseguir lo que querías. Es la tubería reventando por el punto más débil porque no había una válvula de seguridad. La válvula de alivio no es para eliminar la presión necesaria para el avance, es para purgar el exceso que amenaza con romper la máquina. El protocolo es físico, no mental. Cuando sientas que la ansiedad sube, cuando notes esa vibración en el pecho que te grita que tienes que hacer algo urgente aunque no sepas qué, no intentes racionalizarlo. No intentes pensar tu camino fuera de un problema de física. Estás experimentando un pico de presión barométrica interna. La herramienta consiste en una liberación cinética explosiva y breve. Tienes que abrir la válvula durante 30 segundos, literalmente. Necesitas realizar una actividad de altísima intensidad anaeróbica. Sprintar 100 metros a máxima velocidad. Hacer flexiones hasta el fallo muscular en 40 segundos. Gritar en una almohada con toda la capacidad de tus pulmones hasta vaciarlos. Lo que buscas es engañar a tu sistema nervioso para que crea que la amenaza física ha sido gestionada. Al realizar esta descarga cinética, la presión interna se iguala. La ansiedad baja de un nivel crítico rojo a un nivel operativo verde. No has perdido la energía del cambio, solo has evitado que la caldera explote antes de tiempo. Usa esta válvula siempre que sientas que la espera te está corroyendo. No lo analices. Púrgalo. La segunda herramienta es el chequeo Reynolds, y es quizás la más crítica para la toma de decisiones en las próximas semanas. El gran dilema que todos enfrentan en vísperas de un gran cambio es distinguir entre la intuición y el miedo. Oigo constantemente esta pregunta. ¿Cómo sé si debo enviar ese correo o esperar? ¿Cómo sé si debo forzar esa conversación o dejarlo estar? La respuesta está en el número de Reynolds. Recuerda que este número predice si un flujo será laminar, es decir, suave y ordenado, o turbulento, caótico y con alta fricción. Tu cuerpo es un sensor de flujo extremadamente sofisticado, pero lo has estado ignorando. A partir de hoy, antes de ejecutar cualquier acción significativa, vas a someterla al chequeo Reynolds. Visualiza la acción que estás a punto de tomar. Digamos que quieres escribir a esa persona que hace tiempo no ves para reactivar un proyecto. Cierra los ojos y simula la acción. ¿Cuál es la textura de esa simulación? ¿Se siente como deslizarse sobre hielo recién pulido? ¿Es una acción silenciosa, directa y sin fricción interna? Eso es flujo laminar. Eso es un número de Reynolds bajo. Ejecútalo inmediatamente. La física está a tu favor. Pero si al pensar en la acción sientes un nudo en el estómago, si empiezas a ensayar mentalmente 10 veces lo que vas a decir, si escribes el mensaje y lo borras, si sientes que estás caminando con el agua al cuello, y cada paso requiere un esfuerzo muscular inmenso, eso es turbulencia. Estás operando con un número de Reynolds alto. Hay demasiada fricción. Si actúas desde ahí crearás vórtices. La otra persona percibirá tu desesperación. El proyecto se estancará. Cuando detectes turbulencia, el protocolo de ingeniería es estricto. Abortar la maniobra. No actúes. Espera. La turbulencia indica que estás intentando forzar una solución en un momento donde las capas de la realidad no están alineadas. Aquí es donde entra la respuesta técnica a la pregunta espiritual que inunda los foros de búsqueda sobre cómo soltar y confiar. La gente piensa que soltar es un acto de fe ciega, una especie de resignación pasiva, esperando que un universo mágico resuelva sus problemas. Eso es incorrecto. El chequeo Reynolds te demuestra que soltar es una decisión de eficiencia hidrodinámica. Soltar y confiar es simplemente la negativa inteligente de un ingeniero a operar una maquinaria delicada en condiciones de alta turbulencia. No sueltas porque seas bueno o espiritual. Sueltas porque has comprobado tus instrumentos
y te indican que la resistencia aerodinámica es demasiado alta para despegar. Es mecánica pura. Si sientes fricción, detente. Si sientes flujo, acelera. Es binario. Tu cuerpo sabe leer la viscosidad del tiempo. Hazle caso. Deja de intentar nadar contracorriente en un río de lodo y espera a que la corriente se aclare. La tercera y última herramienta de este ecosistema es el anclaje al delta. Hemos hablado de presión y de fricción. Ahora hablemos de dirección. Uno de los mayores errores que cometes es obsesionarte con las rocas que hay en el río ahora mismo. Estás tan enfocado en esquivar el problema financiero de esta semana o la soledad de este mes que pierdes la traza del curso principal. El agua nunca se preocupa por la roca. El agua solo obedece a una cosa, la gravedad. Y la gravedad siempre la lleva al punto más bajo, al océano, al delta. Tu yo futuro, esa versión de ti que ya ha superado febrero, está situada en el delta, en el mar abierto. El anclaje al delta es una técnica de navegación que invierte tu enfoque. En lugar de empujar desde atrás tratando de resolver el presente, vas a dejar que el futuro te succione. En dinámica de fluidos, el agua se mueve desde zonas de alta presión a zonas de baja presión. Crea ese vacío. Dedica 2 minutos cada mañana no a visualizar el proceso, sino a habitar el destino final. No visualices cómo conseguiste el dinero o la pareja. Visualiza la sensación de estar ya en el océano, flotando en aguas tranquilas y saladas, mirando hacia atrás, hacia la desembocadura del río. Siente la inmensidad, la falta de urgencia, la temperatura del aire. Al anclar tu psique en ese punto final, estás creando un diferencial de presión. Estás bajando la presión en el futuro para que el fluido de tu vida actual se vea succionado hacia allí con mayor velocidad. Deja de microgestionar el cómo. El agua no necesita un mapa para llegar al mar, solo necesita una pendiente. Tu deseo y tu certeza del resultado final son esa pendiente. Las rocas, los troncos caídos, las curvas cerradas que ahora mismo te parecen problemas insalvables, son irrelevantes para el agua. El agua los rodeará, pasará por encima o los erosionará con el tiempo. Tu único trabajo es mantener la inclinación hacia el delta. Cuando te pierdas en la angustia del detalle, cuando te obsesiones con por qué alguien no te llamó o por qué ese pago se retrasó, estás mirando la piedra. Levanta la vista. Busca el horizonte del mar. Ancla tu visión allí. Recuerda que la física es implacable. El río siempre llega al mar. No es una posibilidad, es una inevitabilidad hidrodinámica, a menos que tú, con tu miedo y tu resistencia, construyas una presa artificial y te quedes estancado en un embalse de tu propia creación. Tienes las herramientas, tienes la válvula de alivio para no reventar bajo la presión de la espera. Tienes el chequeo Reynolds para distinguir entre la acción inspirada y el esfuerzo inútil nacido del pánico. Y tienes el anclaje al delta para asegurar que, sin importar cuán turbulento se ponga el viaje en los rápidos de febrero, la gravedad de tu destino te lleve inevitablemente a aguas abiertas. No hay magia aquí, hay leyes universales operando sobre tu realidad. La diferencia es que hasta hoy operabas a ciegas, golpeando los controles y preguntándote por qué la nave vibraba. Ahora tienes el manual. Eres el ingeniero. La compuerta se abre pronto. Asegúrate de que tus sistemas estén listos para el caudal que viene. Has llegado al punto de inflexión. Si has seguido las instrucciones de los bloques anteriores, algo fundamental ha cambiado en tu arquitectura interna. Hace 30 minutos entraste aquí sintiéndote una víctima del tiempo. Sentías el estancamiento como un castigo, el silencio como un vacío y la espera como una prueba de tu insuficiencia. Pero ahora has mirado los planos. Has entendido la ingeniería detrás de tu propia realidad. Ya no eres el nadador agotado que golpea el agua con desesperación, creando vórtices que lo arrastran hacia atrás. Ahora entiendes que esa pesadez que sientes en el pecho no es depresión, ni bloqueo, ni mala suerte. Es presión hidrostática. Es la física newtoniana haciendo su trabajo. Acumular energía potencial antes de una liberación cinética masiva. Has dejado de golpear la presa.
Has empezado a observar el nivel del agua. Este es el reconocimiento de tu maestría técnica. Has pasado de la reacción emocional a la observación hidráulica. Sabes que el silencio de enero no fue un error, fue un requisito estructural. Sin esa contención, sin esas paredes cerrándose a tu alrededor, no tendrías la presión necesaria para romper la inercia en febrero. Has convertido tu ansiedad en combustible. Pero aquí es donde debo introducir una advertencia crítica, una variable que la mayoría ignora hasta que es demasiado tarde. Hemos hablado de cómo entrar en el flujo laminar. Hemos hablado de disolver la resistencia para ganar velocidad. Pero, ¿has considerado las implicaciones físicas de la velocidad extrema? Imagínate un barco navegando por un canal estrecho a 2 nudos de velocidad. Si el capitán comete un error de cálculo y golpea la orilla, apenas se sentirá un rasguño en el casco. La fricción es molesta, pero el daño es mínimo, porque la energía cinética es baja. Ahora imagínate ese mismo barco en febrero. La compuerta se abre, el caudal se multiplica por 10. Entras en convergencia laminar. La resistencia del agua desaparece y la velocidad se dispara. De repente te mueves a 50 nudos. A esa velocidad, un error de cálculo de un solo grado en el timón no es un rasguño, es una colisión catastrófica. El peligro del flujo laminar no es que no te muevas, es que te mueves tan rápido y con tanta suavidad que pierdes la referencia de la aceleración. Muchos de vosotros habéis estado pidiendo movimiento al universo. Quiero que pase algo, decís. Quiero que mi negocio explote, quiero que esa relación avance. Tened cuidado con la física de vuestras peticiones, porque cuando la presa se rompa, el problema dejará de ser la falta de movimiento y pasará a ser la gestión de la trayectoria. Estás a punto de recibir el caudal que has estado solicitando. La pregunta ya no es si vendrá. La hidrodinámica dicta que la presión debe liberarse. La pregunta es, ¿tienes instalado el sistema de navegación para manejar esa carga? He visto a demasiadas personas pasar años acumulando presión, visualizando el éxito, manifestando la oportunidad, solo para estrellarse contra las rocas 2 semanas después de que la oportunidad llega. No porque no merecieran el éxito, sino porque no tenían la estabilidad estructural para soportar la velocidad del flujo. Entraron en pánico ante la abundancia de movimiento. Intentaron frenar de golpe y la inercia los destrozó. Febrero va a ser rápido, no rápido como un coche de carreras, rápido como un torrente. Los eventos se van a encadenar con una lógica matemática precisa y veloz. Una llamada llevará a una reunión, que llevará a un contrato, que exigirá una mudanza. Todo en cuestión de días. Si intentas procesar esto con tu vieja mentalidad de lucha y resistencia, la fuerza G te dejará inconsciente. Necesitas un nuevo manual de operaciones. Aquí es donde entra el siguiente nivel de nuestra formación. Hasta ahora hemos estudiado hidrodinámica, el estudio de los fluidos en movimiento, pero para sobrevivir y prosperar en lo que viene, necesitamos graduarnos en otra disciplina científica, la cibernética. La cibernética es la ciencia del control y la comunicación en animales y máquinas, es el arte del timonel, es saber cómo hacer microajustes en tiempo real para mantener el curso cuando la corriente intenta desviarte. Si te lanzas al río de febrero sin un sistema de retroalimentación cibernética, serás un tronco a la deriva. Rápido, sí, pero sin destino. Y un proyectil sin objetivo es solo un accidente esperando ocurrir. Por eso, tu yo futuro tiene una última directiva para ti hoy. No basta con soltar la resistencia. Tienes que aprender a dirigir el flujo. Si estás listo para dejar de ser simplemente llevado por la corriente y empezar a navegar la potencia que estás a punto de liberar, este es tu momento de actuar. Suscríbete al canal ahora mismo. Hazlo no como un gesto vacío, sino como quien asegura su línea de vida antes de saltar al vacío. En el próximo vídeo, dejaremos atrás la metáfora del agua y entraremos en la sala de máquinas. Analizaremos por qué la mayoría falla cuando el éxito llega. Te entregaré los sistemas de navegación cuántica necesarios para que, cuando la velocidad aumente, tú mantengas el control absoluto de la trayectoria. No querrás estar buscando el manual de instrucciones
cuando el agua ya te llegue al cuello y la corriente te arrastre a 20 metros por segundo. Suscríbete y activa la campana. Considera esto tu instalación de radar. Escucha bien para terminar. Febrero no es una fecha en el calendario gregoriano. Olvida los días y las semanas. Febrero es un evento de convergencia. Es un punto en el espacio-tiempo donde las líneas de presión se encuentran. Tu yo futuro no es una fantasía. Es la versión de ti que ya ha llegado al delta. Está allí, en el océano abierto, donde el río se ensancha y las aguas se calman, mirando río arriba hacia donde estás tú ahora. Te ve en el estrechamiento. Te ve sintiendo la presión en las sienes y el miedo en el estómago. Y no siente lástima por ti. Siente emoción, porque sabe lo que tú todavía dudas, que la presa no va a aguantar, que la ruptura es inminente, y que si mantienes la calma, si aplicas el principio de Bernoulli y te alineas con la corriente en lugar de luchar contra ella, el viaje que estás a punto de emprender no solo será rápido, será glorioso. Deja de mirar el muro, deja de empujar las piedras, gira tu atención hacia la corriente. Siente la vibración del agua lista para estallar. Nos vemos en el agua. Corten.